Muy buenos días, el Señor les bendiga. Sean bienvenidas, bienvenidos a nuestro jueves de estudio como cada semana. La semana pasada vimos la enseñanza dura, fuerte y real, o suave, adornada y falsa. Hoy aprenderemos a enseñar correctamente la Biblia. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y porque nos permites el privilegio de estar aquí nuevamente, Señor, para compartir tu palabra. Dispón cada corazón, Señor, para que tu palabra pueda ser recibida, Señor, con gozo y obre en cada corazón. Bendice a quienes están viendo o escuchando este estudio, Señor, y que todo sea para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Cuando la leemos, Dios habla. No se necesita comenzar creyendo todo lo que dice. Lo que necesitamos es comenzar creyendo que por medio de la Biblia, Dios habla a sus hijos, porque ya lo dije una vez. La Biblia solamente está escrita para los hijos de Dios. Pero, ¿cómo entender las Escrituras? Deuteronomio 30:11 nos dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. La misma escritura nos indica lo que debemos hacer para entender el mensaje y dice que su palabra no es demasiado difícil. Pero para eso debemos tener una actitud correcta, siendo humildes para reconocer que la Biblia es la palabra de Dios hablada y dejada por escrito para sus hijos. Romanos 12:1 y 2. Este texto, la verdad es que para mí es muy socorrido porque tiene mucha enseñanza y nos enseña esto. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por supuesto que Dios espera que usemos nuestra capacidad de razonar. Y a la iglesia se le dice que presente sus cuerpos. Y nos lo dice porque somos los únicos que escuchamos dócilmente a la voz de Dios. Porque de no hacerlo estaríamos en desobediencia, presentando un sacrificio muerto, un sacrificio inmundo, un sacrificio desagradable. Y ese sacrificio Dios no lo acepta por ningún motivo. Culto racional se refiere a tener una mente avispada, una mente abierta, lista, para que pueda razonar. Y dentro de ese contexto bíblico nos dice que el culto que le rendimos a Dios parte de la inteligencia, porque sabemos para qué y cómo tributarle culto a Dios. El Señor lo que desea no es que seamos emocionales, temperamentales o sentimentales. Lo que Él quiere es un culto donde sepamos que estamos adorando al único Dios vivo y verdadero. Santiago 1:5 nos enseña, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y les será dado. Todos necesitamos la sabiduría de Dios, que es vital para entender la Escritura. Y el texto dice que si tenemos falta de ella, o sea, de sabiduría, se la pidamos, lo que debe de ser en oración para no solo entender, sino comprender mejor las Escrituras. Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como vemos, Dios es un Dios de orden. Dios no hace todo revuelto. Él nos da una instrucción y nos dice que el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, nunca se va a apartar de nuestros ojos.
Quiere decir que nosotros constantemente la vamos a estar leyendo, constantemente es como si estuviésemos escuchando su voz, porque es a través de ella que el Señor nos habla. Pero no nada más nos dice que la leamos, nos dice para qué. Dice, para que nosotros, para que tú medites en ella y para qué. ¿Cuál es el propósito de eso? Que guardes y hagamos conforme a lo que está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no conocemos sus mandamientos y por lo tanto no lo obedecemos, si nosotros no meditamos en ella, si nosotros no hacemos conforme a todo lo que está escrito, olvídense de que nuestro camino prospere. Olvídense de que en todo nos vaya bien, porque Dios es un Dios de orden. No se nos olvide. Ahora, solamente como cultura general, digamos, entender no es lo mismo que comprender. Entender, en este caso la Biblia, es que nosotros percibimos la palabra de Dios, aunque no comprendamos todo lo que dice. En cambio, comprender es tomar conciencia de algo, hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia. O sea, nosotros entendemos que la palabra de Dios es la palabra. Cuando nosotros la empezamos a leer, el Espíritu Santo nos la revela y nos da iluminación para que para que podamos entender el por qué está y el comprender del por qué está escrita la palabra. Cuando nosotros la comprendemos es cuando nosotros la empezamos a hacer. O sea, por eso no es lo mismo entender que comprender. Obviamente nadie nos puede obligar a que estudiemos la Biblia. Somos nosotros mismos quienes tenemos que emprender esa tarea y perseverar en ella día tras día. Así como comemos físicamente, pues así también alimentemos nuestro espíritu de manera espiritual leyendo su palabra. Nuestra mente tiene que crecer en el conocimiento de la Escritura. ¿El propósito cuál es? Que llenemos nuestro corazón de sabiduría bíblica, que será la que nos mantendrá humildes y listos para aprender nuevas verdades. Pero nuevas verdades que vengan en la Biblia, no la que venga a otra persona, no la que venga el apóstol Tiquito tu dinerito y nos diga yo tengo esta nueva verdad que me ha sido revelada, porque todas las verdades de Dios ya están reveladas en la Biblia. Así que nadie nos puede venir a decir que tiene una nueva verdad, que tiene una nueva revelación, porque eso son puras mentiras. Eso no dice la palabra. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiarla para poder entenderla y que nadie nos venga a endulzar el oído. Lo que también es verdad es que se requiere constancia, constancia, constancia. Y si la estudiamos diariamente, la aprenderemos mejor que cuando la leemos solo de vez en cuando. Porque sí se ven muy bonitas las Biblias en los libreros. Nada más que de vez en cuando hay que irle a sacudir el polvo, ¿verdad? No seamos como esas personas que en alguna ocasión se le pregunta a una señora, ay, hermana, ¿y usted la Biblia todos los días la leo, hermana? Todos los días. Ay, Dios mío. Por cierto, dice, ¿dónde estarán mis lentes? ¿Y dónde estarán mis lentes? Tengo como un mes que no los encuentro y claro que sí veo, pero no puedo leer con ellos. Digo, pues ¿dónde estarán mis lentes? Y no sé de qué forma puso sus ojos en la Biblia, le abrió y ahí estaban sus lentes. Entonces, no seamos así. Nosotros vamos a leer la Biblia. Yo no estoy obligando a nadie porque yo no los puedo obligar, pero cada quien sabemos el interés que tenemos y en quién tenemos el interés. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Para estudiar las escrituras no necesitamos tener títulos universitarios. Eso no hace falta. Dice el texto que los apóstoles no eran gente estudiada. Ellos no estaban instruidos, no eran gente letrada y aún así comprendieron las escrituras y las enseñaban a otros, aún cuando, como dice el texto, eran hombres sin letras y del vulgo. Y cuando dice el vulgo, se refiere a que eran personas comunes, a gente del pueblo. Eran plebe, pues. O sea, no tenían estudios. Mateo 18 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Para entender y comprender la Biblia, lo que enseña la Biblia, no hay que pagar ni un centavo.
Jesús mismo les dijo a sus discípulos que habían recibido gratis y que de gratis ellos deberían de dar. Nosotros no necesitamos ser ricos, como tampoco necesitamos las señales de que sanar enfermos. Miren, cuando ustedes oigan que hay una campaña de sanidad, no vayan. Y yo les voy a decir por qué. Porque eso son puras mentiras. No hay hombres sanando a hombres, aunque sea en el nombre de Cristo. Eso no es. Eso no era para nosotros. Eso era para los judíos. El Señor se los dijo en Mateo 10:8. Los evangelios, aunque estén en el Nuevo Testamento, pertenecen al Antiguo. Tan fácil como decir esto. Ahí Cristo todavía no había muerto. Y la iglesia viene después que Cristo asciende a los cielos. Cristo estaba vivo todavía y Cristo había venido a predicarles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros no somos israelitas. Por eso aquí vamos a aprender a enseñar correctamente la Biblia. Así es que vamos a poner atención. Yo espero que estén tomando notas. Parece que veo ahí a alguien que ya está tomando notas. Y eso es muy importante de verdad, porque esa es la única manera en que enseñen, en que aprendamos. Algunos aprenden de oído, porque son auditivos. A otros aprenden de vista, porque son visuales. Pero otros aprendemos. A mí se me facilita más el aprender cuando no solamente escucho o hablo o veo, sino cuando lo escribo también. Se me facilita más. Entonces yo espero que ustedes estén tomando nota. Bueno, lo que sí es necesario, aún por encima de lo anterior, de que demos de gratis, es que aprendamos a usar bien la palabra de verdad. ¿Qué significa eso? Que la responsabilidad de quienes compartimos el Evangelio es que obedezcamos fielmente las instrucciones que encontramos en la Escritura. Pero para eso es indispensable que sepamos usar, así con mayúsculas, con negrita, entre comillas, entre paréntesis y todo lo que ustedes quieran para remarcar eso. Es decir, que tracemos correctamente la Biblia. De hecho, fíjense, Pablo exhortó a Timoteo y le dijo en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El vocablo usa significa que sepamos marcar bien las etapas en que está escrita la Biblia y que separemos las enseñanzas que dan el Antiguo Testamento como de las del Nuevo. ¿Para qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Para saber lo que aplicaba para los israelitas que vivían bajo la ley mosaica y lo que aplica para la iglesia que vive bajo la gracia. Porque así como la naturaleza nos da señales de lo que va a ocurrir en términos naturales, por ejemplo, cuando va a llover o cuando va a haber una tormenta, ¿cómo vemos el cielo? Lo vemos todo gris, lo vemos todo oscuro, se ve todo silencio. Bueno, eso es señal de que viene una tormenta. Esa es una señal natural. Bueno, pues el Señor a lo largo de la historia de la humanidad y muy específicamente en relación a su pueblo, siempre ha dado a conocer lo que ha esperado de él. Mateo 16, del 1 al 3 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene reboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, para las señales de los tiempos no pueden. El Señor Jesús hubiera esperado de los dirigentes religiosos de su época que hubiesen captado que él, el Mesías de Israel, estaba en medio de ellos. Sin embargo, lejos de eso, los fariseos y saduceos no solo no lo intuían, sino que le pedían señales para tentarle. Y es una paradoja que diciéndose hombres de Dios, fueran tan carnales que sabían entender lo que pasaba en lo natural, como les digo, pero no podían percibir el tiempo en lo espiritual que Dios había ido concediendo poco a poco, como la venida del Mesías en medio de ellos. Pero hoy también existen esos fariseos y saduceos modernos. Meten a todos en la misma bolsa, porque no saben que en la Biblia existen periodos durante los cuales los hombres fueron probados
en relación a las revelaciones de la voluntad de Dios, quien espera que conozcamos la manera en cómo ha sido y cómo ha tratado con los hombres en relación a los diferentes tiempos que van de acuerdo con sus pactos, escúchenme, no con los pactos que nosotros hacemos con Él. Nosotros no podemos pactar con el Señor. Más de la próxima semana les estaré hablando precisamente de que a qué nos enseña el Señor, a pactar, a decretar, a confesar. Eso se los voy a enseñar la próxima semana. Bueno, entonces, es lamentable, fíjense que en el contexto religioso de nuestros días no se dé la importancia debida a la advertencia que el Espíritu Santo nos da a través del apóstol Pablo. Y que muchos, por supuesto, pasan por alto, aunque sea una enseñanza de la Escritura. Y siguen usando, es decir, trazando la Escritura, la interpretan y la aplican de acuerdo a su limitado razonamiento humano, pero también a su conveniencia. Por eso hay tanta confusión en el pueblo de Cristo, por la mezcolanza que se hace de las Escrituras. Aplican a la iglesia que está en el contexto de la gracia enseñanzas que no le corresponden y que están en el contexto de la ley. Eso se llama sincretismo. Cuando hacemos una mezcla, hagan de cuenta, así que mezclamos la ley con la gracia y nada que ver. El Antiguo Testamento nos fue dejado, sí, claro, y lo vamos a leer, por supuesto que lo vamos a leer, pero eso es una sombra, dice Hebreos, de lo que había de venir, de lo que se nos iba a manifestar en el Nuevo Testamento. Para poder entender el nuevo, tenemos que estudiar el antiguo, porque solamente así lo vamos a poder entender. Pero no significa que porque esté en la Biblia es bíblico para la iglesia. Sí es bíblico, pero para quienes estaban bajo la ley, no para quienes estamos bajo la gracia. Y eso es lo que estamos aprendiendo ahorita. Hay algo que a mí me parece muy grave, y esto es que la iglesia está dividida, porque esa es la verdad. Pero ¿saben a qué se debe? Al desvío de la verdad por la enseñanza de falsas doctrinas, porque están practicando, haciendo prácticas religiosas sin ninguna autoridad bíblica, que por supuesto muchos creyentes fieles, porque yo no digo que no sean fieles, pero son muy ignorantes, y son ignorantes porque no estudian la palabra. Y por eso sufren, porque no la entienden, porque no saben qué pasa. Se están mezclando las cosas. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Todo ese tipo de doctrinas son guiadas por Satanás y son contrarias a la voluntad de Dios y de la oración de Jesucristo por la unidad del cuerpo de Cristo, o sea, por su iglesia, por nosotros. Pero aquí lo importante, para entender el propósito de dividir correctamente la Biblia, es conocer y aceptar que definitivamente nuestro Padre Celestial nunca trató, ni ha tratado, ni tratará con las personas de la misma manera. Porque aunque Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, sus propósitos y mandamientos para sus hijos son diferentes de un ciclo a otro. Y será cuando lo conozcamos que podremos trazar la Biblia de manera correcta. Y entonces vamos a conocer la voluntad soberana de Dios para Israel en el pasado bajo la ley, así como para su iglesia, que somos nosotros, en la gracia. Bueno, entonces ahora sí ya vamos a entrar de lleno en el tema. Conozcamos las épocas o las dispensaciones, los tiempos en que se divide la escritura. Tenemos en primer lugar la edad de la inocencia. La edad de la inocencia va de Génesis 1, 26 al 28 y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde la creación de la tierra y el hombre, o sea, desde la creación del universo, les dio la responsabilidad de obedecer. Génesis 3, 1, 6, ustedes apunten los versículos porque como son largos los textos, entonces yo nada más traje los versículos, pero ustedes pueden tomar su Biblia, ya que termine esto, y leer para que se den cuenta. Bueno, en Génesis 3, 1, 6, ahí fallaron con la desobediencia. Y en Génesis 3, 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque Dios les dice, mira, de todo lo que ustedes ven aquí van a poder comer, pero de este que está aquí en el centro, de ese no van a poder comer, porque el día que ustedes coman van a morir. Y de ahí fue donde se agarró la serpiente. Ese texto ya lo estudiamos cuando vimos el Evangelio del Diablo, que ahí fue cuando Satanás entró en una serpiente y la serpiente se dirige a Eva y le dice, no es cierto, tú no vas a morir. Lo que pasa es que le dijo una mentira, una verdad a medias, por lo tanto era una mentira completa. Al decirle que no iba a morir, le faltó decir que no iban a morir espiritualmente, porque físicamente sí tenemos que morir. Entonces, a partir de allí entra la ley de la entropía con nosotros también y empezamos a envejecer y a envejecer. Pero lo importante no es eso, lo importante es que no envejezcamos espiritualmente. Bueno, entonces, el juicio de Dios, ¿por qué se da? Con la expulsión del Edén y la muerte espiritual. Entonces, ¿qué les dijo? Les dio un mandato y ellos desobedecieron y vino el juicio. Y el juicio fue, vámonos, fuera del Edén. Bueno, esa es la edad de la inocencia. La número 2 viene la edad de la conciencia. Eso se da después de la expulsión del Edén, cuando Dios les dio una orden en Génesis 3:3 y les dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comerás ni le tocaréis para que no muráis. Esa fue una responsabilidad de obedecer y ya vimos que desobedecieron y fueron echados. Bueno, en Génesis 3:6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fallaron con la maldad, desobedeciendo. Y he aquí, viene el juicio. Yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y el juicio de Dios se vino ¿con qué? Con el diluvio universal. Entonces, la primera vez trató con el hombre. Y si ustedes se ponen atención, vamos a ver aquí algo en común. Todo fue la desobediencia del hombre. Desde el principio fue la desobediencia. Dios lo que demanda de su pueblo es una total y absoluta obediencia a lo que Él nos ordena, a lo que Él nos manda. Entonces, primero les dijo, hagan esto, no lo hicieron, van para afuera. Segundo, no hagan esto, lo hicieron, vino el diluvio. Ahora vamos con la tercera, que viene el gobierno humano. Eso lo vemos en Génesis 9, 6 a 7. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando dice imagen de Dios, no se refiere a una imagen física, recordemos que Dios es espíritu. Se refiere más bien a la manera de pensar, a la manera de sentir. A eso se refiere, no se refiere tanto a una forma física, ¿verdad? Mas ustedes fructifíquense, multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Primero fueron sacados del Edén, después vino el diluvio. Bueno, después del diluvio universal, se les dio la responsabilidad de repoblar toda la tierra. Pero fallaron. ¿En qué fallaron? En no esparcirse.
Fallaron quiere decir que desobedecieron, ellos no se esparcieron. Y entonces viene el juicio, Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de la torre, o sea, una torre que empezaron a construir aquellos hombres, la torre de Babel. Babel significa confusión, de allí viene el nombre de Babilonia. Porque allí confundió, ahí está, confusión, Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Ese fue el juicio de Dios, que vino con la confusión de lenguas. Allí fue donde nacieron todos los idiomas que se hablan en el mundo. El inglés, el español, el italiano, el griego, el alemán, todos los idiomas conocidos y por conocer, se iniciaron en la Torre de Babel. Bueno, ya vimos, fíjense. Primero los echó del Edén. Segundo, el diluvio universal. Tercero, la confusión de lenguas. Ya no se entendieron. ¿Por qué fue? Porque ahí no se esparcieron. Bueno, después viene la 4. La 4 es la promesa. Génesis 12, del 1 al 5, dice: después de la confusión de lenguas, viene Dios y les da una orden. ¿Cuál era la orden? Habitar en Canaán. En un pueblo, Canaán, los cananitas. Bueno, en Génesis 12:10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿A dónde dice? Primero, ¿a dónde dice Dios que los mandó? A Canaán. Y entonces ellos, ¿a dónde se fueron? ¿Se fueron a Canaán? No, ellos se fueron a Egipto. Habitaron en Egipto. Y en Éxodo 1:13, ahí viene el juicio por no haber obedecido, de haberse ido a Canaán y que se fueron a Egipto. Viene el juicio. ¿Cuál fue? Éxodo 1:13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Allí se dio el juicio de Dios. ¿Cómo los hizo? Los hizo servidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que los hizo esclavos de los egipcios. ¿Se fijan? No trató igual. No trató igual. Hasta ahorita no ha tratado igual en ninguna de las 4 dispensaciones que acabamos de ver. En una los echó del Edén, en la otra vino el diluvio, en la otra les confundió las lenguas y en esta los hizo esclavos. ¿Se fijan cómo van cuatro maneras? Y todas se debieron a la desobediencia. Bueno, después viene la ley. Bueno, dice así. O sea, eso es posterior a que los haya hecho esclavos en Egipto. Eso lo vamos a ver en Éxodo 19, del 5 al 8, pero como les digo, ustedes chequenlo en su casa porque de veras que son textos largos y no nos podemos llevar mucho tiempo aquí, pero ustedes en su casa detenidamente pueden leer esto. Bueno, en Éxodo 19, del 5 a 8, Dios le da una orden de guardar toda la ley, o sea, de obedecer todo lo que les estaba diciendo. En este caso, para ellos era la Torá, que viene siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Así se le llama a los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco. Esos libros, allí hagan de cuenta que es como el libro de historia para Israel, como para nosotros es historia de México, o para otros historia de Estados Unidos, o no sé. Bueno, para ellos esa es su historia. Y ese es el libro que ellos se tenían que aprender. Y los niños en Israel para los 12 años ya deben tener aprendida toda la Torá. Y ellos tenían que obedecer la Torá. ¿Sí? Entonces por eso les dice, guarden toda la ley. O sea, obedezcan. Guardar significa obedecer. Significa hacer. Significa poner en práctica lo que tú hayas aprendido. Significa que comprendiste porque tú ya estás poniendo en práctica, o sea, comprende que tienes que poner en práctica todo esto. De hecho, fíjense, hay una voz que se dice en los salmos, la voz Selah. No sé si algunos la hayan leído, yo supongo que sí. ¿Saben lo que significa esa voz? Esa voz significa detente y escucha. Eso es lo que significa. Bueno, pues el Señor lo que está diciendo, detente y escucha mi voz y obedécela, ponla por obra. Eso es lo que está diciendo. Bueno, les está diciendo, obedezcan la ley. Y en Segundo de Reyes 17, del 7 al 19, ¿qué creen? Que fallaron. ¿Por qué? Porque quebrantaron la ley.
no la obedecieron. Bueno, Deuteronomio 28, del 63 al 64, marca el juicio de Dios. ¿Cuál fue ese juicio de Dios? Que fueron esparcidos llevándolos por todos los rincones de la tierra. Si ustedes van a Estados Unidos, hay judíos o israelitas. Si están en México, hay israelitas. Si van a España, hay israelitas. Si van a donde vayan, hay israelitas. O sea, están por toda la tierra. Porque así fue como Dios los castigó. El juicio de Dios fue esparcirlos por toda la tierra. Bueno, esta es la bonita. Después viene la número 6, que es la gracia. La gracia se da por el rechazo que hicieron de Cristo. Su pueblo escogido, Israel, rechazó a Cristo. ¿Y qué creen? Que se nos abrió la puerta a la iglesia. Imagínense nada más. Lo que para ellos fue una maldición, para nosotros vino a ser de bendición. Hechos 2:21 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí da comienzo la dispensación de la gracia, bajo la cual estamos nosotros, está la iglesia de Cristo. Y nosotros como parte de la iglesia no pertenecemos a la dispensación de la ley. No es así. La dispensación de la gracia y nuestro evangelio son diferentes. Primera los Corintios 15 del 1 al 4. Allí se trata solamente de creer por fe en la obra redentora de Cristo. Nosotros ya no estamos esperando ver señales, ya no estamos esperando ver milagros, ya no queremos ver prodigios, no los necesitamos, porque nosotros estamos por fe. Ese es otro estudio que también les quiero preparar para dárselos, para que ustedes sigan aprendiendo, que yo espero que de verdad estén aprendiendo, que yo esté sirviendo como un instrumento del Señor para que ustedes puedan aprender su palabra, lo puedan conocer mejor y le puedan servir mejor. Esa es mi intención. No tengo yo ninguna otra intención más que esa. Entonces, para nosotros no es el arrepentimiento ni el bautizo, nada de eso. Eso no. Para nosotros no aplica el bautizo, para la iglesia no aplica el bautizo. Miren, si ustedes quieren conocer un poco más de esto, referente a los bautizos, váyanse al canal de la Sierva de Jesucristo en YouTube y ahí busquen el estudio 51 y 52 o 52 y 53 que habla del bautizo. O sea, está repartido en dos partes. Habla del bautizo de Juan el Bautista, perdón. Habla del bautizo de Jesucristo, habla del bautizo de Pedro, habla del bautizo de Pedro y habla del bautizo de Jesucristo. Chéquenlo para que lo puedan entender mejor. En lo que yo se los doy por aquí, ustedes ya le pueden ir adelantando para que tengan más o menos la idea de lo que se trata. Los invito de verdad para que se suscriban a ese canal y que cada estudio que den le den like. Miren, el propósito, muchos dicen que es la monetización. No, a mí no me interesa la monetización. Yo lo que me interesa, en estos tiempos tan difíciles que de verdad estamos viviendo, cuando hay tanta carencia de valores, cuando hay tanta carencia de temor a Dios, mi único interés que yo tengo es que mucha gente pueda ser alcanzada. Y si pueden ser alcanzados, si yo sirvo para que esa gente pueda ser alcanzada, miren, me doy por bien servida de verdad. Porque yo cuando el Señor venga quiero que me encuentre haciendo su obra. Yo no quiero que me encuentre en la fiesta, yo no quiero que me encuentre en la playa, yo no quiero que me encuentre en otro lado, o tampoco me quiero que me encuentre de compras, ni quiero que me encuentre con vestidos de marca, no, porque mi marca es Cristo y mi sello es el Espíritu Santo. Eso es lo que a mí me interesa. A lo demás, miren, eso se va a quedar aquí. Por eso, de verdad, yo les invito, vayan al canal de YouTube, escuchen los estudios, pónganle like para que mucha gente los pueda escuchar y puedan ser alcanzados. Eso es lo único que yo les voy a pedir. Nada, aquí yo no les voy a pedir otra cosa más que eso. Y que compartan los videos. Si de verdad ustedes están siendo edificados, compártanlos. Ese es mi interés. Ese es el único pago que yo les pido. Nada más. Hagan eso, por favor. Bueno, entonces para nosotros el Evangelio, miren, nuestro apóstol es Pablo. Él fue llamado por la gracia de Dios. Todo el mundo sabemos. Ahí en Hechos 9,
Ahí vemos cómo el Señor se le apareció. El mismo Señor Jesucristo se le apareció. Y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Dice, soy yo. Dice, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, le dice, dura cosa te es que tú estés pateando al que viene a cambiar las cosas. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, y le dice a Ananías, dice, porque instrumento escogido me es dice, para que vaya entre los gentiles y predique el evangelio. ¿Por qué creen que escogió a Pablo? Porque era una persona aguerrida, él sabía, él conocía, en el fondo él conocía su corazón y sabía que así como era perseguidor acérrimo de los cristianos, así podría ser un buen instrumento en sus manos. Y creo que lo fue. Creo que lo fue. Por eso él es nuestro apóstol. Nosotros tenemos que leer las enseñanzas de Pablo. Todas las cartas paulinas son escritas por Pablo y allí nos exhorta a toda la iglesia en todos los tiempos. Digo, no en todos los tiempos, sino a diferentes iglesias, pero en diferentes circunstancias. Finalmente es lo mismo, nos habla de la fe y nos habla de la gracia. Bueno, entonces nuestro evangelio es que creamos que Cristo murió, que fue crucificado, que murió, que fue sepultado, que al tercer día resucitó, que está sentado a la derecha del Padre y que nosotros solamente vamos a ser salvos por medio de creer en ese evangelio, por medio de creer, por medio de la fe. Bueno, ¿cuándo terminará? Bueno, terminará, como dice primero los Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Entonces, nuestra oración es que Dios nos encuentre aprobados y dignos de ser arrebatados por Él. Nuestra esperanza será cumplida, eso que nosotros esperamos de irnos con Él, solo si creemos por fe en el Evangelio y somos obedientes a las enseñanzas que están para la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. A partir de Hechos 17, allí empiezan todas las predicaciones para la iglesia, todas. Primera de Pedro habla, es una carta que está dirigida a los que están en la dispersión en Asia, en el Ponto, en Panfilia, a los israelitas. Pero a partir de la segunda carta de Pedro, esa carta también es para nosotros. Entonces tenemos que leer esas escrituras, tenemos que leerlas, no nos equivoquemos, no. La Biblia es bien clara, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo trazarla. Antes del Evangelio, antes de la muerte de Cristo está la ley. Viene Cristo, a partir de ahí empieza Él, a partir de que Él asciende a los cielos, empieza la gracia. Por eso les digo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan están en el Nuevo Testamento, pero no pertenecen al Nuevo Testamento. ¿Por qué no pertenecen al Nuevo Testamento? Porque allí Cristo está hablando, Él es el que está hablando. Y la era de la gracia viene después que Cristo ha muerto, después que Cristo ha resucitado, después que Cristo ha ascendido a los cielos. Viene cuando viene el Pentecostés. ¿Sí? Entonces no nos confundamos. Los evangelios no pertenecen, no son para la iglesia. Sí los vamos a leer, claro, porque tienen enseñanzas, ¿verdad? Obviamente, y que nos ayudan a entender todo lo demás. Pero no nos pertenecen a nosotros, pertenecen a la ley. Y nosotros estamos bajo la gracia. Entonces vamos a estudiar todas las cartas de Pablo, a partir de Hechos 17, que no conocemos el autor, tampoco el autor de Hebreos. Se cree que fue Pablo por la manera en que está escrito, pero nadie se atreve a asegurarlo. Y pues yo menos, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir de ahí empiezan las enseñanzas para la iglesia. Y son enseñanzas preciosas, la verdad. Y son fáciles de que podamos entender, y no solamente entender, sino comprender. Es decir, ponerlas por obra. Pero tenemos que leerlas, ¿sí? Bueno, aquí todavía no viene el juicio. Para nosotros el juicio sería cuando el Señor nos lleve, pero siempre y cuando seamos obedientes a todo lo que nos ha dicho. Bueno, fíjense, después de que la iglesia se va y lo que ustedes quieran, ustedes manden,
El Señor va a empezar a trabajar con Israel, porque va a venir la tribulación y la gran tribulación. Esa es la famosa llamada semana 70, es la 70ª semana de la que habla Daniel. 69 semanas fueron hasta que Cristo nació, hasta que Cristo murió. Y a partir de ahí está en stand-by, digamos, el Señor empieza a trabajar con la iglesia, con la iglesia, con la iglesia, con nosotros en la gracia. Cuando venga la tribulación y gran tribulación, por eso son 3,5 años y 3,5 años que hacen 7 años, que son una semana. Bíblicamente es una semana. Bueno, ok. Después de eso que viene la dispensación número 7, el reino, que es de lo que les estoy hablando. Dice, después que la iglesia sea arrebatada por el Señor Jesucristo, viene Mateo 24, 15 y 28. Allí está la profecía para el pueblo de Israel. Obviamente, muchas de las cosas, como las señales que se dan ahí para el pueblo de Israel, de que ya se acerca el rapto, son para la iglesia también. Por ejemplo, los terremotos, pues nosotros estamos viendo terremotos, las catástrofes, estamos viendo catástrofes, las plagas. Y miren, no es por desalentarlos, pero esta situación ya no va a cambiar. Ya empezó. Viene próximamente la quiebra económica. Con la quiebra económica va a venir el hambre. Con el hambre va a venir la muerte. O sea, van a venir muchas cosas que no se hagan ilusiones de que esto va a cambiar. No, porque no va a ser así. Mejor empecemos a obedecer lo que dice la palabra para no tener que vernos inmersos en cosas así. Porque a pesar de todo, miren, el Señor ha sido bueno y nos ha guardado. Mucha gente está sufriendo. Mucha gente está sufriendo. Y no solamente sufriendo la enfermedad, ha sufrido pérdidas de sus seres queridos. Y lo peor es que ahí se está cumpliendo una profecía dada por Jeremías, cuando dijo que no íbamos a poder llorar a nuestros muertos porque ellos iban a llorar, a morir solos. Y eso es la verdad. La gente está muriendo tristemente, la gente está muriendo sola. Ahora, que el bicho es nuevo, tampoco el bicho es nuevo, ¿eh? El bicho ya estaba, pues si Dios lo hizo todo. Ahí hay una escritura en Job también que habla de que están congelados, todo. Hay bichos que están congelados y van a salir en su momento porque están preparados para los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Pues miren, no endurezcan su corazón. Si Dios les está hablando, no endurezcan su corazón y atiendan a su voz. Y digo atienda porque pues, yo ya estoy atendiendo a la voz de Dios y yo quisiera seguirlo atendiendo más y quisiera seguir trabajando más en su obra. Y si yo con esto logro que una sola persona se arrepienta, créanme que va a ser para mí una perla en mi corona y y ustedes pueden hacer lo mismo. Por eso les digo, si ustedes se ponen a estudiar lo que están anotando y todo eso, yo les aseguro que esto va a ser de una grande bendición, no solamente para ustedes, sino para los demás. Y miren, chequenlo, compruébenlo a la luz de la palabra, para que vean que yo no les estoy hablando ideas mías, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo único que yo hago. Bueno, en Mateo 24, 15 al 28 les digo, allí está la profecía para Israel. Bueno, y en ese tiempo será cuando nuevamente el Señor empieza a tratar con su pueblo escogido. Y entonces va a venir la tribulación y posteriormente en Mateo 24 del 29 al 31, ahí habla de que se va a llevar a cabo la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, al final de los 7 años, va a tener lugar una batalla. Vamos a ver Apocalipsis 16, 14 al 16. Dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Miren, esa guerra va a ser la guerra de la confabulación. Es la guerra de la que habla en el Salmo 83. Yo les invito para que lean el Salmo 83 y puedan entender esto. La batalla no se llama batalla de Armagedón.
batalla en Armagedón, porque el lugar así es como se llama. Pero la guerra en sí es la guerra de la confabulación, cuando todas las naciones que están alrededor de Israel se van a levantar en su contra. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo va a terminar? Vamos a ver. Éxodo 19:20 dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando en esa batalla, después de todo, la bestia sea pasada, el falso profeta, y los dos vayan a echar al lado, vayan a ir a dar al lago que arde con fuego y azufre. O sea, van a matar al anticristo y al falso profeta. Y el diablo entonces va a ser atado por 1000 años. Bueno. Entonces, al terminar, se establecerá por 1000 años. ¿Qué se va a establecer por 1000 años? El reino de Cristo en la tierra como el único y verdadero rey. Ahora, el anticristo va a venir a engañarlos y dice que va a venir como ladrón en la noche, pero no para todos. Para los hijos de Dios no va a venir como ladrón en la noche. ¿Por qué no va a venir como ladrón en la noche? Porque nosotros estamos atentos a todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Vean las noticias y se van a dar cuenta, pero también escojan con quién les da las noticias, ¿verdad? O sea, no hay que irnos con todos, hay que escoger quién nos da la noticia. Bueno, cuando pase todo eso, nosotros estamos alertas y decimos, Señor, yo sé que pronto vas a venir, prepárame, Señor. Entonces yo voy a estarme preparando, ¿cómo? Leyendo la palabra, meditando en ella día y noche. Y les voy a decir una cosa, miren, somos atacados hasta en sueños. De verdad, somos atacados hasta en sueños. Pero si nosotros no estamos convencidos, si no tenemos convicción de que hemos creído en un Dios todopoderoso, pues fácilmente nos van a derrotar y entonces sí vamos a estar en la oscuridad porque no estamos prestando atención a nada. Por eso para nosotros no va a venir como ladrón en la noche porque ¿qué hacemos en la noche? Ponemos un candado en el portón. Ponemos un candado en la reja que está antes de la puerta de entrada. Ponemos en la puerta de entrada 2 llaves. Ponemos en la puerta de atrás 2 candados. O sea, así estamos, atentos. Y el ladrón no nos agarra desprevenidos porque se va a buscar mejor otra casa donde no haya todas esas precauciones. Por eso nosotros tenemos que estar, miren, comiéndonos la palabra de Dios con los ojos, comiéndonos la palabra de Dios, la Biblia, leyéndola y leyéndola y leyéndola en la mañana temprano. Dice el Salmo 5:3, dice, de mañana me presentaré delante de ti, de mañana oiré tu voz, dice de mañana me presentaré y de mañana escucharé tu voz. Así dice. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Si queremos ganar nuestro día, ganemos primero. Si queremos ganar nuestro día, ganemos nuestra mañana primero. Vayamos primero al Señor, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense. Vamos a leer Efesios 1:10. Ya estamos terminando. Dice, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando ya todo esto haya pasado, cuando se hayan cumplido todas las dispensaciones, que la primera fue que los echó del huerto, luego vino el diluvio, luego vino la confusión de las lenguas, luego los convirtió en esclavos. Después, ¿qué más vino? Después de que nos convirtió en esclavos, vamos a ver, para no errarle. Los convirtió en esclavos. Luego los esparció por todos los rincones de la iglesia. A nosotros todavía no se nos ha cumplido. Estamos esperando. Por eso decimos, Maranata, Cristo viene. Pues ven, Señor Jesús, porque te estamos esperando. Ya queremos salir de aquí y apenas va empezando. Imagínense, apenas van empezando los problemas fuertes y ya nos queremos ir.
Pues es que ¿cómo se irá a poner después? Pónganse a pensar. Bueno, así que haciendo de la forma como acabamos de aprender una buena división de la escritura, todos podremos leerla y entenderla, porque trazar bien la palabra de verdad es conocer las formas en que Dios trabajó y sigue trabajando con los seres humanos. Y eso solo será posible teniendo presentes que las épocas y las formas en cómo Dios trató con las personas, porque como ya vimos, nunca ha sido ni será igual. A nosotros no nos va a echar del Edén porque no estamos en el Edén. ¿Sí? Tampoco va a haber un diluvio para nosotros, tampoco va a confundir las lenguas. ¿Qué lenguas puede confundir? Pues si ya todas las lenguas ya están. ¿Sí? O sea, todos sus planes que fueron cumpliendo uno a uno. Y así va a ser, así va a seguir siendo hasta el final. Pero eso solo eso de hacer la división y entender la Biblia solo será posible cuando nosotros tengamos presentes las épocas y las formas en cómo Dios trató con las personas. Porque ya vimos, nunca ha sido ni será igual. Obviamente será muy difícil que tengamos un conocimiento perfecto. Eso es para todo el mundo, es todo un reto. El conocimiento bíblico no viene porque tengamos una lectura pasional y superficial de la Biblia. Para eso se necesita tener hambre del conocimiento bíblico. Hambre, así como nos levantamos con hambre y queremos devorar lo primero que encontremos, pues así debemos hacerlo con la Biblia, tener esa hambre de devorar la palabra, porque pues es lo que nos está alimentando el espíritu. El cuerpo se va a quedar, pero el espíritu tiene que ir al cielo con Dios. Eso es lo que tenemos que alimentar. Nosotros no podremos comprender, obedecer y mucho menos beneficiarnos de todos los tesoros que tiene la Biblia. Si nosotros la mantenemos cerrada y guardada, o si no entendemos lo que ella dice, no nos vamos a poder nosotros beneficiar, porque alimentarse de la palabra de Dios requiere que la estudiemos duro, que la leamos, que seamos observadores, que pensemos, que escribamos y sobre todo que la obedezcamos aplicando. Ahora, yo sugiero que escriban lo que van estudiando. Miren, a veces, cuando mi nieto un día nos invitó a mi esposo y a mí para que fuéramos a contarles un cuento, allá a su colegio, fuimos. Y, yo, de veras que yo no tengo gracia para esas cosas, yo no sé contar. A lo mejor sí lo sé escribir, pero no lo sé contar. Entonces, llevamos un lazo de tendedero, llevé pinzas y mi esposo, que de veras es muy buen dibujante, me hizo todas las escenas de la historia que yo le estaba contando, porque ese cuento yo se los escribí. Entonces hizo todas las escenas. Cuando llegamos allá, las íbamos contando y las íbamos colgando en el tendedero. Bueno, me van a creer, unos niños me dieron el cuento porque ellos son más visuales que auditivos, pero otros son más auditivos que visuales. Entonces ellos necesitan, unos necesitan ver para poder entender y otros necesitan oír. Pues yo necesito ver y oír y escribir, porque si no, las cosas no tan fácilmente se me quedan. Entonces, así es lo que tenemos que hacer nosotros: escribir, leer, observar, pensar y aplicar. Recordemos que Dios no nos va a enseñar si nosotros no hacemos nada. Nosotros tenemos que hacer algo, porque si no, olvídense, eso no va a ser posible. Y si nosotros queremos verdaderamente aprender, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Leerla diariamente, meditar, memorizar textos o pasajes. Eso es fundamental para poder entender y comprenderla. No olvidemos que la Biblia tuvo muchos escritores humanos, pero un solo autor divino. Nunca se contradice y nos dio todo su consejo de una sola vez para que no andemos prestando oídos a las nuevas revelaciones que pululan por ahí, como ya les dije. Eso no. Ahora, les invito otra vez a que escuchen el estudio 117. Se llama el tan llevado y traído concepto de la visión. Ese es un buen ejemplo, fíjense, para que veamos el buen uso de la escritura. Porque la enseñanza puede ser bíblica, porque está en la Biblia, pero no por eso aplica a la iglesia, que no está ni en la edad de la inocencia, ni en la edad de la conciencia, ni en la del gobierno humano, ni estamos en la promesa, ni bajo la ley. Estamos en la sexta dispensación.
La iglesia estamos bajo la gracia, esperando a ser arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes, y conocer la Biblia nos enseña y ayuda. ¿A qué nos ayuda? Vamos a ver qué dice primero a los Tesalonicenses 5:4. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Y por qué cree que no nos va a sorprender como ladrón? Si nosotros estamos atentos a lo que dice la palabra, vamos a entender todo lo que está pasando. Todo lo que hablan las noticias, pues es lo que viene en la Biblia, es lo que dice que va a pasar. Pero no estamos en tinieblas. En tinieblas están quienes no leen la Biblia, quienes no la estudian, quienes no la analizan. Esos sí están en problemas. Nosotros no. ¿Qué hacen los ladrones? ¿Cuándo vienen? Cuando la gente está descuidada, vienen de noche o vienen cuando saben que no hay gente. Y cuando estamos de noche, ¿qué hacemos? No vamos a estar en vela. Lo que hacemos es esto. Al portón le ponemos un candado. A la reja, antes de entrar a la puerta principal, le ponemos otro candado. Entramos a la puerta principal, le ponemos 2 llaves. Nos vamos a la puerta de atrás, a la que da al jardín, y le ponemos 2 candados. Eso es estar atentos, no dándole oportunidad al ladrón para que entre. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hace el ladrón? Pues ya va a ir una casa donde sea más fácil entrar. Así con nosotros. Si nosotros estamos atentos a lo que dice la palabra, no nos va a agarrar como ladrón en la noche. Nos va a agarrar con nuestra lamparita bien llena de aceite, con nuestro corazón bien lleno de su amor, bien lleno de su palabra, porque van a venir días, créanme, en que ya no va a haber quien predique la palabra. Y van a tener ganas, vamos a tener ganas de que alguien nos diga. A lo mejor hasta las Biblias nos las quitan, no sabemos. ¿Quién sabe cómo se presentan las cosas? La Biblia habla de eso. Entonces, si nosotros no tenemos atesorada la palabra en el corazón y en la mente, no, pues olvídense. Ahora, también les voy a decir que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se contradicen, más bien se complementan, porque la revelación bíblica es progresiva, se dio de manera gradual. La próxima semana veremos qué enseña la Biblia: a decretar, declarar, cancelar, u orar, clamar, rogar o suplicar a Dios. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario, hablemos. Recordemos, si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Termina el estudio, empieza el servicio, dividiendo correctamente la Biblia. Amén. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, La Sierva de Jesucristo, y den like en mi nombre, donde aparecerá la lista de videos para que sigan escuchando. Denle like para que muchas más personas sean alcanzadas. Recuerden que el Señor pronto viene por su iglesia y las reuniones están prohibidas, de tal manera que el Evangelio se difunde por las redes sociales y solo mientras no sea permitido. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Dios nos bendice.